Esta es la tabla de los tiempos geológicos, la que podemos considerar como la columna vertebral de la geología como ciencia. Y aquí podemos ver que los 4.600 millones de años de historia de nuestro planeta han sido subdivididos en diferentes etapas, que aparecen representadas con secciones de diferentes colores y que nos hablan de la evolución de nuestro planeta, en el cual han ido cambiando el clima, ha ido cambiando la distribución de continentes y océanos, la distribución de los animales y de las plantas, por ejemplo. Si analizamos el clima, que es uno de los grandes problemas ambientales al que nos enfrentamos en este momento, desde una perspectiva geológica, podemos ver que si abarcamos todos estos 4.600 millones de años, la mayor parte del tiempo nuestro planeta ha estado viviendo en unas condiciones de invernadero. Si vamos haciendo la escala más pequeña y nos fijamos en los últimos 600 millones de años, veremos también que igualmente nuestro planeta ha vivido en condiciones dominantemente de invernadero, aunque ha habido algunas etapas en las que podíamos llamar de fase fría o frigorífico. Si además nos centramos en la era cenozoica, en los últimos aproximadamente 70 millones de años, vemos que esta está muy bien subdividida entre una primera mitad cálida y una segunda mitad más fría, cuyo límite está marcado por el límite entre el Eoceno y el Oligoceno, que además se caracteriza por la formación del continente antártico en ese momento. A partir de ahí, las condiciones son fundamentalmente frías en comparación con el resto del tiempo geológico planetario y de hecho el periodo cuaternario está dominado fundamentalmente por unas condiciones dominantemente frías. Y la última etapa, la que podríamos llamar época Holoceno, la que se refiere a los últimos 11.700 años, aunque nosotros la consideramos como un interglaciar, no es una de las épocas más cálidas en la historia de nuestro planeta. Hoy en día sabemos que los humanos tenemos la capacidad para modificar el clima y que nos encontramos en un momento en el cual podemos hacer que el planeta se estabilice en unas condiciones cercanas a su variabilidad natural, que ha mostrado, por ejemplo, durante el último periodo, los últimos 3 millones de años, el cuaternario, o podemos hacer que si continuamos con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, podemos provocar un calentamiento planetario y un calentamiento atmosférico que nos llevará como planeta a unas condiciones no vistas anteriormente y que sin duda serán perjudiciales para el desarrollo de la vida tal como la conocemos en este momento. Esta capacidad de los humanos para alterar el medio en el que vivimos, el medio planetario, ha llevado en los últimos años a la hipótesis de un nuevo tiempo geológico denominado antropoceno, que se caracterizaría por 6 modalidades o puntos importantes en la capacidad humana para transformar el medio y que aparecen representados en esta imagen. El primero de ellos tiene que ver con la tecnología humana, es decir, somos animales tecnológicos, tenemos la capacidad de fabricar herramientas y esas herramientas han ido adquiriendo una mayor sofisticación con el tiempo. Si comparamos una herramienta de sílex con un teléfono móvil de última generación, podemos ilustrar esta idea de un modo muy claro. Además, somos animales migratorios, es decir, podemos movernos por todo el planeta y asentarnos en cualquiera de sus condiciones ambientales, sean frías o cálidas, gracias justamente a nuestra capacidad tecnológica para combatir el frío o el calor y las condiciones adversas. Por otra parte, tenemos la capacidad o la inclinación a vivir en grandes grupos humanos y desde hace pocos años, por primera vez en la historia de nuestra especie, la mayor parte de la población humana vive agrupada en ciudades. Además, desde el Neolítico hasta esta parte, hemos sido capaces de domesticar, es decir, de controlar a otras especies animales y vegetales y decidir dónde y cuándo se iban a asentar en el planeta o si nos iban a acompañar en nuestros movimientos de un lado a otro de la superficie planetaria. Además, tenemos la capacidad de producir industrialmente cientos o miles de millones de unidades de los objetos que nos interesen y, por lo tanto, de multiplicar enormemente la gran variedad de elementos tecnológicos que nos rodean en la actualidad. Y por último, aunque no menos importante, la población humana está en crecimiento y en la actualidad somos casi 8.000 millones de seres humanos, todos tendiendo a vivir
de un modo similar y de un modo en el cual consumimos una gran cantidad de energía y de recursos. Y por lo tanto, por primera vez también en la historia de la geología, nos empezamos a plantear si los humanos nos estamos convirtiendo en una fuerza geológica de primer orden, cosa que hasta ahora habíamos negado como ciencia. Una de las pruebas más evidentes justamente de esta capacidad para modificar el registro sedimentario se encuentra en los isótopos radioactivos artificiales que se han ido produciendo desde mediados del siglo XX como consecuencia de las explosiones atómicas en la atmósfera. Todos los sedimentos que han sido depositados desde mediados del siglo XX hasta la actualidad tienen dentro de los mismos, en cualquier latitud, aunque mayoritariamente, como vemos en esta gráfica, en latitudes medias, pero en cualquier altitud también o profundidad, presentan elementos radioactivos artificiales como plutonio o como cesio-137. Además, otras de las sustancias también de origen humano y que empiezan a desarrollarse masivamente desde mediados del siglo XX son los plásticos. Los plásticos son unas sustancias muy útiles en la sociedad actual, pero que empezamos a considerar como materiales contaminantes porque tienen una capacidad de destrucción muy limitada y una capacidad de diversificación y de distribución en los ecosistemas muy elevada. Podemos ver en esta gráfica cómo diferentes tamaños de partículas plásticas se encuentran concentradas en los océanos del planeta, de nuevo particularmente en latitudes medias, y cómo estas se van a acumular en los sedimentos oceánicos que se van a preservar en el futuro geológico. Para ilustrar justamente esta huella humana en la geología vamos a centrarnos en una ciudad, en el caso de Bilbao, que ocupa, dentro de su desarrollo industrial y urbano, toda la extensión de un estuario, el estuario del río Nervión, que desemboca en el mar Cantábrico. Aquí, desde finales del siglo XIX, se produjo un enorme desarrollo de la industria siderometalúrgica, de la minería y del desarrollo urbano, y todos estos tres compartimentos virtieron todos sus residuos dentro del estuario con el fin de desembocarlos en el mar y de evitar justamente sus efectos nocivos. Sin embargo, geológicamente estos materiales, o una gran parte de ellos, se fueron acumulando en forma de estratos en los sedimentos en esta zona litoral y podemos estudiarlos perforando unos pequeños sondeos donde, de modo estratigráficamente ordenado, podemos reconstruir esta historia preindustrial, la fase industrial y la etapa postindustrial en la que nos encontramos actualmente. Por ejemplo, vemos aquí el registro de uno de estos sondeos y cómo estratificadamente podemos encontrar justamente estas diferentes etapas que nos muestran un diferente contenido en contaminantes, por ejemplo en metales pesados, y una respuesta biológica en forma de microfósiles, por ejemplo, con los diferentes impactos sufridos por estos como consecuencia de las actividades mineras, industriales y urbanas. Pero otro de los lugares donde esto se ve a simple vista de un modo muy evidente es la playa de Tunelboca, que se encuentra en la salida de la ría de Bilbao. Y en esta se ha formado una acumulación de más de 1 millón de toneladas de escorias de fundición de Altos Hornos, que originalmente fueron vertidas en mar abierto, pero que el oleaje y las corrientes mareales han ido transportando hasta la zona costera, formando un depósito de playa natural, pero a pesar de que el depósito sea natural, sus componentes son artificiales. Son escorias de Altos Hornos y una serie de tecnofósiles que desde el año 1940 se acumulan en estos materiales. Por ejemplo, ladrillos refractarios, que nos muestran un estado de esta evolución de la tecnosfera humana, algunos de los cuales, como buenos tecnofósiles, nos muestran su origen. Vemos arriba los que están firmados como Suarri, que era una empresa local de material refractario, y los dos que están abajo aparecen firmados como Glenboig, que es una localidad en Escocia que durante el siglo XX produjo una enorme cantidad y variedad también de ladrillos refractarios que se exportaron a todo el mundo. Y por otra parte también encontramos diferentes materiales plásticos con diferentes colores. Vemos ahí corcho blanco, vemos botellas de color azul, de color amarillo, que nos muestran cómo estos diferentes tipos de plásticos también se integran como tecnofósiles en estos sedimentos costeros y van a quedar preservados
en este futuro geológico de este tiempo nuevo denominado Antropoceno. Por lo tanto, vemos que lejos de la idea original de la geología que nos hablaba de que los humanos somos una anécdota y no podemos tener una influencia importante en los materiales geológicos que se están acumulando, lejos de esta idea, repito, los humanos sí estamos dejando una huella en los sedimentos geológicos y esta huella será preservable y podrá ser observable dentro de miles y millones de años.